Buenos días, tardes, noches. A continuación daremos inicio a la presentación de nuestra defensa de nuestro proyecto titulado como Desarrollo del Sistema de Información Médico para el Monitoreo y la Trazabilidad aplicado en la Clínica Santa Inés, Barquisimeto. Nuestro grupo está conformado por las siguientes personas: Jorge Montes de Oca, Jorge Semeco, Eduardo Rodríguez, Juemili Medina y mi persona, Jesús Torreal. Las técnicas de auditoría asistidas por el computador, también conocidas como las TAC, representan el conjunto de herramientas, programas, procedimientos lógicos que los auditores de sistemas utilizan para extraer, analizar y validar la integridad de los datos de una organización de manera automatizada. Su objetivo principal no es simplemente usar tecnología, sino también optimizar y elevar la calidad del proceso de auditoría, hace que la auditoría sea mucho más fácil, más confiable y más rápido que hacerlo manualmente. La evidencia electrónica o digital es cualquier información con valor probatorio que se encuentran almacenadas, transmitidas o procesadas en formato binario dentro de un medio digital. En el contexto de la auditoría de sistemas, esto abarca registro de base de datos, archivos de configuraciones de sistemas operativos y redes, correos electrónicos, firmas digitales y metadatos de archivos, pistas de auditoría generadas automáticamente por el software empresarial. Características críticas de la evidencia electrónica. Para que esta evidencia sea válida y admisible ante un comité, una junta directiva o tribunal legal, el auditor debe garantizar 4 principios fundamentales. Primero, la autenticidad. Demostrar que el archivo no ha sido alterado ni manipulado desde el momento de su captura. 2. Integridad. Probar que la evidencia está completa sin modificaciones, accidentales o malintencionadas. 3. Confiabilidad. Que provenga de sistemas robustos y procesos de extracción seguros. Y por último, la preservación. Documentar minuciosamente quién, cómo y cuándo accedió a dicha evidencia para evitar su contaminación. Auditar a través del computador de software generalizado versus a la medida. Cuando el auditor decide auditar a través del computador, es decir, procesar los datos reales utilizando el poder del cómputo para evaluar la lógica interna del sistema, suele enfrentarse a la decisión de utilizar 2 tipos de herramientas. Está el software de auditoría generalizado, que son herramientas comerciales ya listas para usar, diseñadas específicamente para que los auditores interactúen con bases de datos y archivos sin necesidad de saber programar a fondo. Lo bueno de eso es que es inmediato, se instalan y se empiezan a utilizar. Ya vienen con funciones integradas para detectar duplicados, para hacer muestreos estadísticos, unir tablas y buscar anomalías. Integridad de datos. La mayoría de estos programas abren los archivos de modo de solo lectura, y eso garantiza que el auditor no altera accidentalmente la evidencia original. Independencia. El auditor no depende del departamento de tecnología de la empresa para extraer o analizar los datos de información. Para entender el impacto de nuestra solución, debemos analizar la realidad técnica inicial de la institución, la cual hemos catalogado bajo el concepto arquitectónico de la caja negra operativa. Como se aprecia en la gráfica, el sistema transaccional preexistente permitía que múltiples actores operacionales, específicamente el personal médico y el personal de recepción, realizaran operaciones sobre registros críticos como citas médicas, cobros e historias clínicas. Sin embargo, estas modificaciones ocurrían dentro de una absoluta opacidad informática. No existe un rastro persistente o una bitácora de eventos. Esta caja negra derivaba en 3 vulnerabilidades críticas que ponían en riesgo la estabilidad de la institución. 1. Ausencia de trazabilidad, una imposibilidad técnica para reconstruir el historial de un dato, es decir, si un dato de cuenta o un diagnóstico médico variaba, era imposible determinar la marca temporal, la dirección IP de origen o el usuario autenticado detrás de la mutación. 2. Riesgo legal y ético.
El sector de salud se rige por la confidencialidad estricta. Al no haber un registro de lectura, las historias clínicas quedaban expuestas a accesos indebidos sin dejar evidencia, vulnerando normativas de control internos equivalentes a estándares como el NIST o al HIPAA. Y por último, la falta de accountability o atribución. Esto quiere decir que ante un escenario de fraude financiero o error de praxis en datos médicos, el sistema imposibilitaba delegar responsabilidades, nulificando cualquier esfuerzo de auditoría forense. Por lo tanto, la interrogante que guió nuestro trabajo fue clara: cómo transformar esa caja negra en un ecosistema transparente, seguro y totalmente auditable. La respuesta a nuestra anterior interrogante se materializa en los objetivos que estructuran nuestra investigación, cuya meta general es el desarrollo de un módulo de auditoría integrado para el monitoreo continuo de accesos y movimientos dentro de la clínica Santa Inés. Para alcanzar este fin diseñamos un mapa de ruta metodológico compuesto por 3 fases lógicas e interdependientes. En primer lugar, analizar. No pretendíamos saturar el servidor con logs irrelevantes. Realizamos un levantamiento minucioso a través de observación directa y entrevistas para identificar los vectores de ataque y vulnerabilidades en el manejo de reportes médicos. Así determinamos los requerimientos funcionales críticos: auditar transacciones CRUD, accesos al login y lecturas de historias médicas. En segundo lugar, determinar la viabilidad. Evaluamos las alternativas del mercado. Descartamos suites internacionales como Epic Systems por costos prohibitivos de licencias y sistemas genéricos abiertos por su alto costo de propiedad en personalización. Y determinamos que la opción óptima y económicamente viable para un desarrollo a medida integrado mediante patrones de extensión sobre la infraestructura ya existente en la clínica. En tercer lugar, ejecutar. Llevamos la teoría a la producción. Construimos e integramos la solución directamente en el sistema médico en Barquisimeto, asegurando un despliegue transparente para el usuario final, pero con un control de seguridad absoluto en el backend. Muy buenas noches, mi nombre es Eduardo Rodríguez y para comenzar con el punto de mis compañeros, me tocó explicarles sobre lo que son las bases teóricas y la viabilidad económica de nuestra solución. Primero que nada, en el marco teórico nos respaldamos en estudios de la OPS, que alertan sobre la alarmante falta de trazabilidad médica en Latinoamérica. Una realidad que confirmamos en clínicas locales. Para solucionarlo, aplicamos 2 pilares de seguridad, como son la bitácora de auditoría, que es el Audit Trail, que actúa como una caja negra inalterable de cada movimiento, y el control de acceso basado en roles, que es el RBAC, que limita las acciones de los usuarios según su perfil. En la investigación de mercado evaluamos opciones como Epic Systems y OpenMRS. Las descartamos ya que Epic es financieramente inviable por sus licencias y OpenMRS requería una adaptación demasiado compleja. La adaptación más estratégica fue un desarrollo propio en Laravel, logrando un sistema seguro, ágil, hecho a la medida. Finalmente, esto refleja que el presupuesto, gracias al uso de tecnologías de código abierto, el costo total del proyecto fue de solo $3.130, con un costo de $0 en licencias para la clínica. Demostramos que la alta seguridad es viable y sumamente rentable. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jorge Monteoca y estoy encargado de realizar la prueba funcional de este prototipo. Este sistema integral de información médica se desarrolló con el propósito de digitalizar la gestión diaria de los consultorios. Acá se pueden procesar los pagos, realizar agendas de citas y administrar las historias clínicas de cada paciente. Este sistema fue desarrollado con tecnologías para el frontend, como las plantillas. Usamos plantillas de Blade y Tailwind de CSS para un diseño limpio y adaptable. Para el backend utilizamos un framework de PHP llamado Laravel, y para registrar cada dato utilizamos MySQL. Bueno, como podemos ver, acá es la página principal de este sistema. Podemos ver el pie de página y los 3 tipos de roles que tenemos para él: paciente, médico y administrador. En el apartado del paciente se puede registrar acá
ingresa sus nombres, sus datos personales, ubicación, su correo electrónico, su contraseña y su pregunta de seguridad para recuperar su contraseña en caso de ser necesario. Bien. Bien, vamos a ingresar al paciente. Acá tengo uno. Acá, como podemos ver, es el dashboard del paciente. Acá él puede ver su menú, un menú superior con donde indican sus citas, sus opciones como agendar citas, recetas, historias clínicas y los pagos realizados o los confirmados. Acá podemos ver el historial de sus pagos, de sus citas. Acá pues se puede ver la historia médica del paciente, apartado de su cita, todas las recetas médicas que han sido mandadas y sus consultas médicas. Acá en el apartado de agendar citas puede agendar citas para el mismo o para una tercera persona. Bien, vamos a cerrar sesión. Bueno, en el apartado del médico tenemos un menú lateral izquierdo donde puede ver sus citas, sus pacientes, sus historias clínicas, las evoluciones clínicas, las órdenes médicas, sus facturas, que serían los pagos realizados por el consultorio al médico, su agenda del día por semana, y puede editar sus horarios, colocar días no laborables, etcétera. Puede crear historias clínicas bases para el paciente y evoluciones clínicas. Ahora bien, en el apartado que nos interesa, que es donde realizamos el módulo de auditoría, sería en la parte del rol del administrador. Acá ingresamos con las credenciales del administrador root en este caso y podremos ver su dashboard principal. Puede crear usuarios de todo tipo, administradores, médicos, pacientes, representantes, pacientes especiales, agendar citas, como que es crear especialidades, registrar especialidades, consultorio. Y acá está el módulo que nos interesa, que es el módulo de auditoría de seguridad, el cual fue diseñado con un principio base llamado mínima invasión, lo cual significa que acoplamos esta solución al sistema actual de la clínica sin modificar su código base, algo muy importante. Bien, en este módulo tenemos principalmente el apartado de la cantidad de cambios en los registros de las citas, de los pagos, las lecturas de historias, los intentos fallidos realizados por los usuarios y los bloqueos. También vemos una gráfica de tendencia de actividad en la última semana. Acá podemos ver los cambios en el sistema para pagos, facturas, citas, etc. Y acá vemos la actividad de autenticación de los usuarios. Acá podemos ver el inicio de sesión con este correo de este administrador, el cierre de sesión cuando ingresé con el médico y el inicio de sesión cuando ingresé con el médico. Bien, acá en este módulo podemos ver todos los datos que han sido registrados en este sistema y sus modificaciones y quién realizó la modificación y la fecha. Acá podemos ver las diferencias entre el estado actual y el estado anterior. Por ejemplo, en esta cita 250 que fue creada no podríamos ver la diferencia porque es un registro que fue creado, así que no tiene ningún cambio. En cambio en la cita 247 que dice cambio de estado, sí tiene algún cambio y se puede ver la diferencia. Presionamos el botón y vemos el estado de la cita, de confirmada pasó a completada. Acá tenemos en la barra superior un filtro para buscar los registros por semana, quincena o mensualidad, por fechas especializadas, por tipo de evento, modificado, creado, eliminado no hay de registros, modificado, y aparecen todos modificados. Vamos a limpiar, semanal. Y se puede hacer exportaciones tanto en Excel como en PDF. Más adelante les mostraré cómo se realizan. Volvemos al módulo principal. Acá también podemos ver los intentos fallidos de los usuarios. También haremos prueba de ello. Los exitosos.
los cierres de sesión y demás. También podemos exportarlos, también podemos ver los bloqueos. Y bien, para comprobar la funcionalidad de este sistema, haré un registro de una cita y su pago y su confirmación. Bien, nos vamos al módulo nos vamos al siguiente navegador, donde ya tenía algunos datos precargados. Acá, para generar una cita, primero se buscan los detalles de la especialidad y del médico. Primero se escoge la especialidad, luego el médico y luego el consultorio donde se desea realizar la consulta. Acá elegimos una fecha, puede ser cualquiera que esté disponible. Acá están las horas disponibles. Acá tipo de consulta, si es primera vez, un control, un seguimiento y el motivo de la consulta. Le damos confirmar cita. Acá podremos ver, esperamos. Y acá podemos ver el mensaje de cita agendada exitosamente. Acá la vemos. Le iniciamos a pagar. Acá nos indican el monto, el método de pago. Yo elegiré el pago móvil y colocamos la cantidad que cuesta la cita. Subimos el comprobante con su número de referencia y le damos confirmar pago. Acá otra vez nos aparece el mensaje que el pago fue realizado exitosamente y esperará para confirmación este pago. El pago está en revisión. Entonces nos vamos al apartado del administrador nuevamente, a Dashboard, y buscamos las citas médicas. Buscamos en la parte de pago, perdón, y acá podemos ver y comprobar que el pago está acá en estado pendiente. Le damos visualizar y podemos rechazarlo y confirmarlo. Le damos confirmar pago, esperamos. Acá aparece el mensaje que el pago ha sido confirmado. Volvemos a pagos y el pago cambió de estado a confirmado. Ahora volvemos al módulo de autoridad de seguridad. Actualizamos y como vemos, antes estaba en 196, ahora está en 197. Clicamos y acá podemos ver que esta cita tuvo un estado que se creó, esta 252, y se cambió su estado ahora podemos ver la diferencia a confirmada y podemos ver quién hizo ese cambio. En este caso fue el administrador root, el principal. Y en el apartado del paciente también podrá ver cómo su pago ha sido cambiado de estado. Acá aparece como confirmado. Acá ya cuando la cita está confirmada, es que ya está pagada y el pago está confirmado. El paciente lo que tiene que ir es acudir al consultorio. El médico lo atiende, le hace su consulta, se crea su historial base y su seguimiento, y puede mandar recetas médicas en el caso que así lo desee. Bueno, volviendo al apartado que nos interesa, que es el módulo de auditoría, vamos a comprobar cómo estos datos se pueden imprimir en este tipo de archivos, en PDF. Esperamos que cargue. Acá lo podemos ver. Vamos a abrir y acá aparecen todos. Aparecen todos porque no elegí ningún filtro. En cambio, si elijo algún filtro especializado, pues 7 semanas, elijo 7 semanas y se filtrarían y se imprimirían solo los registros de esos 7 días, perdón, de esa semana. Ahora para Excel, no, verdad. Bueno, en Excel creo que no se va a ver. Tengo que hacer una configuración para que se pueda ver en Excel. Ventana, captura de ventana, aceptar, Excel. Y ahora sí se puede ver en Excel. Acá, como podemos ver, se pueden ver los registros, el estado, la hora y la fecha. Y se puede ver cada registro. El paciente, el rol, el cambio realizado por qué persona, etcétera. Ahora vamos al apartado de los intentos fallidos. Ahora vamos a ingresar otra vez a Chrome,
Se va a ver. Empezamos a Chrome, cerramos sesión en el perfil del paciente, perdón, y vamos a intentar ingresar mal la contraseña. Acá ya tenemos el correo. Ahora voy a poner cualquier cosa. Acá nos indica cuántos intentos tenemos hasta que sea bloqueada la cuenta. Acá el tercero, segundo, después el último intento. Nos aparecería que la cuenta ha sido bloqueada. Tendríamos que esperar 20 minutos para que pueda volver a ingresar sus datos. Ahora volvemos al apartado del módulo de auditoría y comprobaremos su funcionalidad. Volvemos. Acá aumentó de nuevo la cifra de bloqueo. Ahora serían 2 y los intentos fallidos. Miren. Acá en la página principal del módulo entraría los intentos fallidos, intentos fallidos, intentos fallidos, intentos fallidos y cuenta bloqueada. Podríamos ingresar acá, ver todos, pero vamos a ver los fallidos. Acá se registran, se dice el rol, el evento, el correo, el ID del usuario y el navegador que usó y su fecha. En los bloqueos también aparecería. En los desbloqueos aparecería una vez pasado el tiempo, o sea 20 minutos como se indicó. Ahí sí se registraría el dato, el estado y el evento de que la cuenta ha sido desbloqueada con los datos del paciente o del usuario que realizó esa consulta. Esto también lo podemos imprimir como hicimos con las citas, los pagos también, en PDF si se quiere. Acá se muestran todos los PDFs, ¿sí? Acá se cuentan todos los PDF de la cuenta. Podemos ver la cuenta bloqueada, el usuario y todo lo demás. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Resultados de investigación de mercado. El análisis comparativo de mercado confirmó que ninguna solución comercial disponible en el contexto venezolano ofrecía una combinación adecuada de capacidades de auditoría, integración con sistemas existentes y costos accesibles para instituciones de salud privada de mediana escala. La solución desarrollada a medida resultó ser la única opción que cumple simultáneamente los requisitos funcionales identificados. Puede integrarse sin fricción al sistema preexistente y tiene un costo total de propiedad dentro del rango de investigación tecnológica razonable para la Clínica Santa Inés. Adicionalmente, el análisis de la demanda interna de la institución reveló que el personal administrativo valoró especialmente las capacidades del filtrado rápido por periodo y la exportación fiel de reporte, señalando que estas funcionalidades cubrían necesidades operativas concretas que habían permanecido insatisfechas con anterioridad. Conclusión y recomendación. A la primera conclusión que se llegó fue que la Clínica Santa Inés presentaba previo a la implantación del presente módulo una brecha de seguridad crítica consistente en la ausencia total de mecanismos de trazabilidad sobre las operaciones realizadas en su sistema de información. Esa brecha exponía a la institución a riesgos de seguridad de la información, responsabilidad legal ante terceros y las dificultades para la realización de auditorías administrativas internas. A la segunda conclusión se llegó que la arquitectura de tablas para el almacenamiento de registros de auditoría garantiza la integridad y la no responsabilidad de las bitácoras, estableciendo un fundamento técnico solidado para su uso como evidencia válida en procesos administrativos o investigaciones de seguridad. A la tercera conclusión que se llegó fue que la integración del control de acceso basado en roles con el sistema de auditoría permite una segregación efectiva de la visibilidad de información de los administradores root. Tienen acceso completo a todos los registros, mientras que los administradores locales tienen acceso a los registros que les competen, sin posibilidad de visualizar la actividad de nivel superior. Esta implementación satisface el principio del mínimo privilegio en la capa de acceso e información de la auditoría. Recomendaciones. La primera recomendación es la implementación de alertas proactivas. Se recomienda extender el módulo de un sistema de notificaciones automáticas que alerte al administrador root ante la detección de patrones anómalos.
tales como más de 10 intentos de autentificación fallidos en un periodo de 60 minutos desde una misma dirección IP. La segunda recomendación es el cifrado de columna sensible. Se recomienda evaluar la implementación de cifrado a nivel de columna usando el paquete de Speed, Level o Cyberweb o similar para los campos de mayor sensibilidad en las tablas de auditoría como Intentando y User Agent, con el fin de proteger estos datos en caso de acceso no autorizado a la base de datos. Recomendación número 3. Retención y archivado de log. Se recomienda establecer una política formal de retención de datos de auditoría definiendo el periodo máximo de almacenamiento en línea, sugerido 2 años, y los mecanismos de archivo históricos por registro más antiguo, en consonancia con las mejores prácticas de NICS SP 800-92 y los requerimientos de retención de registros médicos aplicables en Venezuela. La recomendación número 4, capacitación del personal. Se recomienda implementar un programa de capacitación periódica para el personal administrativo de la clínica orientado al uso efectivo de módulos de auditoría, la interpretación de los reportes generados y la respuesta adecuada para los eventos de seguridad registrados, intentos fallidos, cuentas bloqueadas, accesos inusuales a historias clínicas.